Barra de Opinión presenta. Afirmas que en este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto ha disminuido la violencia en el país. Sí, es una disminución que unos pueden verla como modesta, otros pueden verla como muy importante, de casi 10%, 9.2%. Sigue muy sólido el cártel de Sinaloa. El cártel de los Zetas, que era el gran rival del cártel de Sinaloa, ahorita tiene una crisis muy fuerte. Ya en Coahuila está algo que se llama Sangre Zeta. En Tamaulipas y Veracruz está algo que se llama Zeta Nueva Generación. Y los Zetas del centro del país ya no se hacen llamar Zetas, se llaman los talibanes. Es el nuevo grupo. En la Ciudad de México, las ejecuciones registradas en el primer semestre de la administración de Miguel Ángel Mancera fueron 43% superiores a las observadas durante el último semestre de Marcelo Ebrard. 43%. ¿Qué pasó? Eduardo Guerrero, experto en seguridad y transparencia, bienvenido. Gracias, Sabina. Hoy vamos a hablar de la guerra que hay en este país que de pronto desapareció, ya no está. ¿Dónde está la guerra, Eduardo? Bueno, le bajaron el volumen y como que se les pasó la mano. ¿A la guerra? A la guerra, ¿no? El gobierno claramente llegó con la idea de cambiar la narrativa, el discurso y también el volumen. Es decir, la ubicuidad que tenía el mensaje, los mensajes de la guerra con Calderón. O sea, la información, lo que le bajaron es a la presencia mediática de la guerra. Sí, a la información, pero también esta parte sensacionalista, Sabina, de estar anunciando con spots todo el tiempo los arrestos de los capos, y que para mí fue un gran error. Yo creo que ahí hay es atinado, digamos, la decisión de bajarle, pero pues también nos estamos empezando a quedar sin información porque muchos eventos muy importantes de alto impacto criminal que están teniendo lugar en varias partes del país no están siendo reportados por los medios. Es alarmante. Por ejemplo, hace 2 meses y medio hubo una balacera en Reynosa con más de 50 muertos y no apareció en ningún periódico. ¿En ningún periódico? En ningún periódico salió. Una semana después reportado un proceso. Yo supe de esto por redes sociales, por Twitter, etcétera, donde la gente estaba de hecho reportando en vivo el problema, ¿no? Entonces, ¿y tú dices el gobierno le bajó el volumen? ¿Fue el gobierno el que concretamente bajó el volumen? Yo creo que es el gobierno, yo creo que también la sociedad estaba pidiendo menos intensidad de esto, nos tenía quizás muy estresados como sociedad. Yo creo que también varios empresarios que viven, por ejemplo, del turismo, de la industria de la construcción en varios lugares donde ha habido pues poco flujo turístico o ha bajado la construcción porque se han ido los inversionistas a otros lugares, estaban sufriendo las consecuencias de tanta propaganda de la guerra y le dijeron, bájenle, ¿no? El problema es que Sabina, pues sí se están bajando el volumen, quizás se le está pasando la mano y la verdad es que los eventos delictivos, tanto los homicidios como los secuestros, los eventos de extorsión, siguen ahí, tan altos como antes, ¿no? Vamos a hablar precisamente del mapa actual de la guerra, que tú tienes esta información, también vamos a hablar de por qué la tienes, pero yo quiero insistir en esto. En un país donde un gobierno puede bajarle el volumen a los temas, a un tema tan peligroso, tan angustioso para todos nosotros como la guerra, ¿cómo le baja el gobierno el volumen a la guerra? Mira, la verdad es que hay unos que pues sabemos de primera mano, ¿no? Cambias el discurso, mencionas este asunto en menos eventos públicos, el presidente. Tú sueltas menos información, ¿no? Exacto. El mismo gobierno. A los secretarios les dicen que solamente va a haber un vocero para estos temas y que no hablen para que también no se contradigan. Ajá. Y hay otras cosas pues más sutiles, ¿no? Que uno solo puede imaginar, ¿no? Que tiene que ver con el gasto en medios, etcétera, ya son cosas más refinadas, ¿no? Que además supones, pero no sabes de cierto, ¿estoy entendiendo bien? No sé, digo, es algo que me imagino que sucede con todos los gobiernos y que a veces pueden manejarse ese elemento, ¿no? Además hubo un pacto, al final del calderonismo hubo un pacto
entre los medios que coincidieron los medios en bajarle el volumen al tema de la guerra. Hubo un pacto que firmaron todos los medios excepto la revista Proceso, según entiendo. Entonces los señores del turismo y de la construcción dicen, necesitamos que México tenga una mejor imagen en el extranjero. Exacto. ¿La tiene? El propio gobierno, ¿no? Pues mira, la verdad es que el nuevo gobierno ha iniciado con pie derecho, me parece, en varios temas. Este asunto del pacto que hubo y de la aprobación de algunas reformas importantes le ha dado buenas notas en el extranjero. Y bueno, en algunas revistas internacionales hasta nos comparan algunas ciudades del país con el nuevo Detroit por el auge de la producción, de la competitividad, etcétera, ¿no? Automovilística, sí, y bueno, ya somos el nuevo Brasil, ¿no? The New Brazil. Ojalá sea cierto, ¿cierto? Así es. En The Economist dice que estamos creciendo más rápido que China. Sí. Ojalá sea cierto. Pero ¿qué efecto se da en el ciudadano que lee el periódico o lo ve en el kiosco, oye el radio, ve la televisión y siente que está en un país relativamente tranquilo, con crimen, pero no con una guerra, y de pronto se entera que en la esquina de su casa acuchillaron a un tipo, aparece clavado contra el tronco del árbol un tipo? ¿Cuál es el efecto? Pues imagínate toda esa gente que vive en lugares muy violentos en el país, ¿no? Hablemos de ciudades de Tamaulipas, Monterrey todavía, Coahuila, Acapulco, en varios lugares ya del Estado de México, en Guadalajara, y que de pronto pues están presenciando balaceras, rafagueos, extorsiones masivas a todo clase de empresario, pequeños y grandes, y de pronto habla el periódico y no se menciona nada de estos temas, ¿no? Yo creo que sí ha de haber una frustración, te has de sentir como que estás desamparado por los medios, como que no le hacen caso a tu entorno, y que tú no sabes qué está pasando, qué está causando ese caos que tienes alrededor, ese ruido delincuencial, ¿no? Incluso deben venir los ecos del pasado, del momento en donde México no había una prensa libre y sucedía la masacre de Tlatelolco y no salía en el periódico. Salían en un periódico que después pagó las consecuencias prácticamente siendo convertido en otro periódico, me refiero al Excelsior. Mira, ya ¿No crees que hay un elemento de desconfianza en la autoridad? Sí, cuando ese silencio es ya extremo y es muy contrastante con la realidad que estás viviendo, pues me imagino que empiezas primero esta incertidumbre y después una gran desconfianza, tanto a los medios como al propio gobierno, ¿no? Supongo que eso te lleva a encerrarte en tu casa. Sí, porque aparte tienes miedo y no sabes cómo debes actuar ante esas amenazas o riesgos que hay en el exterior, ¿no? Entonces, decías, por un lado, ¿te parece acertada el cambio de narrativa del gobierno? Tiene un aspecto positivo, sí. ¿Crees que se les ha pasado la mano? Hay ese riesgo, ¿no? Aunque he estado viendo en las últimas semanas que ya varios medios están empezando a poblar sus páginas de notas importantes sobre lo que está pasando en el DF o en Guadalajara, etcétera, ¿no? ¿Qué medios? Los periódicos, sobre todo los nacionales, ¿no? Que son los que tienen más capacidad financiera, pueden ser más independientes, ¿no? Vamos ahora a hablar contigo precisamente de qué está pasando y por qué está pasando en el país esa guerra que se nos ha velado para que nos la reveles. Pero antes déjame preguntarte, ¿qué te prepara a ti para hablar sobre seguridad, violencia y transparencia? ¿Cuál es tu formación? Mira, yo estudié temas de ciencia política y administración pública. Después trabajé en varias áreas del gobierno, entre ellas la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es la agencia de inteligencia del gobierno federal. También trabajé en Sedesol, diseñando programas antipobreza. Luego también trabajé en el IFAI y en el IFE. En el IFAI
hice mucho trabajo de clasificar información por motivos de seguridad nacional, qué criterios deberíamos tener para publicar o para reservar información. Y en el IFE pues estuve muy metido en la organización de la elección presidencial de 2006. ¿Cómo es que fundas un observatorio de la violencia? Mira, cuando me retiré del gobierno después de mi experiencia en el IFE, pensé en cuáles habían sido mis experiencias, digamos, más ricas, esas cosas que más me habían apasionado del gobierno, y fueron dos temas, el de seguridad y el de transparencia. Y fundé una empresa, una consultora, sobre esos dos temas. Yo no tenía idea en ese momento de lo que venía, porque yo la fundé a fines de 2007 y realmente la crisis de violencia aparece hasta mediados de 2008. Pero sí veía problemas en algunos lugares del país, me parecía un tema muy relevante, muy descuidado, sobre todo el tema, por ejemplo, del crimen organizado. Veía que pues eran tópicos de periodistas, a veces muy sensacionalistas, pero que no había un análisis frío, sistemático del fenómeno, que había pocos datos duros. Y entonces lo que hice fue contratar a un grupo de jóvenes para que me empezara a armar bases de datos extraídos de fuentes abiertas, de periódicos, de revistas, etcétera, sobre homicidios, sobre decomisos de droga, sobre eventos delictivos importantes. Y una vez que ya tuve las bases de datos más o menos sólidas, empecé a generar algunos reportes que resultaron ser atractivos para algunos clientes, y después Héctor Aguilar Camín me llamó para que empezara a colaborar en la revista Nexos con este tipo de temas. Y en el 2012, en el 2009, según me recuerdo, escribes un artículo que cambia completamente la discusión de la violencia en el país. O sea, afirmas en ese artículo, no solo lo afirmas, sino lo pruebas con datos, que la guerra está multiplicando la violencia, y explicas por qué, que lo resumiré mucho. Para quien le interese consultar tus artículos de esos años, están en la revista Nexo, que es una hidra. Cortas a un cártel la cabeza y lo que sucede es que se convierte en 10 pandillas chiquitas que luchan por la supremacía y que se vuelven más crueles para precisamente lograr la hegemonía, y luego los cárteles se enfrentan entre sí. Es decir, que la violencia que estaba ejerciendo el gobierno, lejos de tranquilizar al país, estaba exacerbando la violencia. Sí, exactamente. Básicamente el argumento era que el arresto indiscriminado y sistemático de capos estaba generando un problema de deserción de mandos medios de los cárteles, que estaban empezando a fundar nuevas organizaciones criminales dedicadas sobre todo a la extorsión, sobre todo en el centro del país, ¿no? Eso sucedió con la familia michoacana, con los Beltrán Leiva, con el cártel de Juárez, con el cártel de Tijuana, y estaban quedándose todavía muy sólidos, como hasta ahorita, el cártel de Sinaloa y los Zetas, aunque los Zetas ahora ya están registrando divisiones también, ya hay 3 grupos Zetas, ¿no? Bien. Saltemos hasta nuestro momento histórico. Afirmas que en este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto ha disminuido la violencia en el país. Sí, es una disminución que unos pueden verla como modesta, otros pueden verla como muy importante, de casi 10%, 9.2%. A nivel nacional. O sea, medido en homicidios, extorsiones. Medido, yo lo que hago en mi consultora, coordino la recolección de datos sobre ejecuciones, es decir, homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Así lo mides. Exacto. Entonces ha disminuido en 10%. Ese tipo de homicidios, que es el que registró el mayor aumento en México en los últimos años, está registrando una disminución moderada en este primer semestre del nuevo gobierno, aunque ya esa tendencia negativa, digamos, de disminución se venía registrando a lo largo de 2012, es decir, durante todo el último año del presidente Calderón y el último trimestre de 2011. O sea, ya es una tendencia a la baja que viene desde hace casi año y medio, 2 años. Déjame poner en duda como precisamente un instrumento que has mencionado, lo que estás diciendo. Y si los periódicos tienen órdenes de no publicar los crímenes cercanos de su localidad,
¿No será debido a eso que bajó el 10% la cantidad de crímenes de ejecuciones? Pues mira, la diferencia que yo tengo con la base oficial que han ido mostrando el gobierno es de apenas el 3-4%. O sea, la recolección ha ido muy cercana a lo que ha anunciado el gobierno. Y sí tengo un problema de cobertura con los medios, sobre todo en zonas muy peligrosas para los medios como Tamaulipas o como Veracruz. Ahora, yo no solamente consulto medios, consulto medios nacionales, estatales, consulto blogs, consulto redes sociales, Twitter. Hay varios tuiteros que están registrando todo el día ejecuciones y toda esa masa de información la cruzo y la condenso. Entonces sí sale, es una información muy rica y creo que la base está diciendo la verdad. ¿Y esta disminución? Aunque, perdón, como teníamos un problema de alta violencia, esto no quiere decir que ya estemos otra vez haya miel sobre las hojuelas. Lo que quiere decir es que estamos menos mal en este rubro de ejecuciones que hace un año, pero sigue siendo muy alto lo que tiene México ahorita en homicidios. ¿Cuál es la cifra? ¿Te la sabrás de memoria? Mira, para poner la cifra oficial, nosotros crecimos de tener 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007 a tener 24 en 2011. O sea, en 4 años triplicamos nuestra cifra nuestro promedio de homicidios. Es algo completamente excepcional, Sabina, a nivel mundial, porque Colombia, por ejemplo, en donde también tuvo una crisis de violencia tremenda, este aumento se llevó 15, 20 años para registrarse. Aquí pasó en 4 años. Eso es lo excepcional de México y que nadie ha podido explicar. Durante la guerra contra el crimen. Exacto. O sea, antes de la guerra, en 2007, estábamos en 8. Y digamos, ya 3 años después de la guerra, porque la guerra sí empieza en 2007, pero realmente la violencia empieza a dispararse a mediados de 2008. Ya en 2011 teníamos 24. O sea, es realmente algo asombroso. En tu artículo de 2009... La raíz de la violencia se llamaba. Ofreces esta narrativa que le hace sentido a todo mundo. Este es uno de los artículos más influyentes del sexenio pasado. Convences, yo creo que a todos los analistas políticos de este país, todos los comentaristas, la comentocracia, a muchos expertos del tema. A quien no convences es al presidente Calderón ni a su gobierno. ¿Tienen alguna comunicación contigo para pedirte que fundamentes lo que estás afirmando? Sí, yo tuve mucho contacto con ellos, tuve muchas pláticas con funcionarios del gobierno previo, y fíjate que aunque públicamente ellos rechazaban el argumento y también la propuesta, porque la propuesta también iba en que había que focalizarnos en un grupo en lugar de estar golpeando a todos, a fines del gobierno de Calderón toman la decisión de focalizar sus esfuerzos en los Zetas. Y hay operativos, ¿no? Uno que se llama Lince Norte y otro Escorpión, que se focalizan en los Zetas, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, y en mi opinión, tuvo un efecto muy positivo para generar esta disminución de la violencia. ¿Tú crees que a eso se debe, al cambio de estrategia? Eso y a otras cosas, ¿no? También hubo aprendizaje institucional, la movilización de la gente con el liderazgo de Martí, de Sicilia, también fue fundamental, porque sí pusieron a los políticos contra la pared y les empezaron a generar un costo electoral. Entonces ya los políticos no podían estar nadando de muertito, estar haciendo como que no pasaba nada. Tuvieron que empezar a ponerse las pilas, agarrar al toro por los cuernos y empezar a tomar decisiones para reducir la violencia, ¿no? Ahora, regresemos de nuevo al presente. Dices, el número de masacres, es decir, eventos en donde son asesinadas más de 4 más. 4 más personas, ha permanecido estable. Sí, tenemos en promedio una masacre diaria, o sea, 30 mensuales, ya desde hace un buen rato, y esto no ha cambiado. Y también algo preocupante es que tampoco disminuye, más bien está creciendo moderadamente la dispersión de la violencia. O sea, más municipios están registrando ejecuciones, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, tiene que ver justamente con esta lógica de división de las organizaciones criminales, ¿no? De los cárteles grandotes se dividieron a cárteles regionales y ahora esos cárteles regionales también se están dividiendo en organizaciones locales a nivel municipal. Entonces ya estamos como en la tercera generación, Sabina, y ya tenemos organizaciones muy pequeñas
y se van moviendo a lugares que todavía no están poblados por organizaciones y en donde hay el potencial, por ejemplo, para extorsionar, para secuestrar y hacerse ricos, ¿no? Me imagino que las decisiones son del tipo, mira, pues yo tengo un compadrito allá, jefe de la Policía Municipal en Celaya, mando, y en la colonia La Estrella todavía pues, hay gente con lana, y me dijo mi compadre que ahí podríamos operar y podríamos sacar pues hasta unos 200, 300 mil pesos por secuestro. Entonces, y aquí ya se está poniendo dura la cosa, ya llegaron los militares y yo ya me peleé con mi jefe, pues vámonos para esta colonia, ¿no? Y entonces llegan, se vinculan con las organizaciones criminales de ahí, a veces las desplazan, a veces se alían con ellas, tienen la información de la policía municipal, que muchas veces están completamente infiltrada, y empiezan a operar y a extraer rentas de la zona, ¿no? Y dices que hay también un cambio de dónde se está concentrando la violencia. Dices que es en Jalisco que se está concentrando, realmente en el centro del país, ¿no? Se ha ido corriendo la violencia del norte, que teníamos, digamos, el gran punto de violencia del sexenio pasado fue Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Tijuana, que rápidamente disminuyó, esa fue la única crisis de violencia que realmente se ha controlado más o menos bien. En Ciudad Juárez bajó, pero después de mucho tiempo y a un costo muy grande, tanto presupuestal y de muertos, ¿no? Y bueno, y de gente. Se murió cualquier cantidad de gente. Y hubo meses. Emigraron muchísimos. O sea, es que es otra Ciudad Juárez que hace 2 años. En Juárez había meses en donde había promedio de 10 ejecuciones diarias. Fue algo tremendo. Y eso ya bajó. Juárez ya está mucho mejor. También mejoró Monterrey, aunque la violencia sigue siendo importante. Saltillo y Torreón, que también tuvieron una crisis hace como unos 8 o 10 meses, está mejorando. Y ahora lo que está pasando es que la violencia está empezando a crecer en municipios del centro del país, ¿no? Sobre todo el caso más preocupante es Guadalajara, que es una ciudad muy grande, sí, y que registra un aumento importante en los últimos 6 meses frente al último semestre de Calderón. Puebla es otro caso, ¿no? ¿Qué está pasando en Guadalajara, en la zona metropolitana? Mira, lo que sucedió fue que el cártel de Sinaloa tenía un brazo armado que se llama Cártel Jalisco Nueva Generación, y este cártel, como le sucedió a Cártel del Golfo, con los Zetas, se separó, se independizó, se alió con unos enemigos del Cártel de Sinaloa en Sonora, los Garibay, y pues están ahora peleándose con el Cártel de Sinaloa y el epicentro del problema está en Guadalajara, que es una plaza muy peleada, aunque también está subiendo mucho la violencia en Hermosillo y en Ciudad Obregón, las ciudades más importantes de Sonora, por este mismo conflicto. Y este conflicto también está contagiando la zona de Michoacán. ¿Es deseable que se fundan de nuevo los muchos cárteles en unos cuantos? Mira, yo creo que no, yo creo que más bien la lógica ahorita va a atomización más que a fusión, aunque es algo que podría suceder en algún tiempo, pero ahorita la tendencia es contraria, es de atomización mayor, pero sigue muy sólido el cártel de Sinaloa. El cártel de los Zetas, que era el gran rival del cártel de Sinaloa, ahorita tiene una crisis muy fuerte. Ya en Coahuila está algo que se llama Sangre Zeta. En Tamaulipas y Veracruz está algo que se llama Zeta Nueva Generación. Y los Zetas del centro del país ya no se hacen llamar Zetas, se llaman los Talibanes. Es el nuevo grupo. Y todo esto formaba parte del cártel de los Zetas. Te estoy pidiendo algo difícil. ¿Cómo cuántas cárteles hay? Mira, ya cárteles realmente grandes, organizaciones así importantes, pues la única que queda quizás es Sinaloa. Los demás son organizaciones criminales regionales, como estos Zetas que te digo, Golfo, ¿no? Que sigue teniendo presencia importante en el noreste del país y algunas ciudades del centro, aunque también está muy disperso. Y ya mira, realmente cártel de Juárez, Tijuana, pues están muy débiles y están muy atomizados, ¿no? Lo que fue la familia michoacana casi desapareció, ahorita sobre todo están algunos fragmentos en el Estado de México, y el cártel hegemónico ahorita en Michoacán son los Caballeros Templarios, que era una facción del cártel de la familia michoacana, y lo que fueron los Beltrán Leiva fueron una organización muy importante, ellos eran la división de cocaína del cártel de Sinaloa.
tenían mucha lana, eran muy poderosos, llegaron a ser muy influyentes, y hay muchas células de los Beltrán en el DF, en el Estado de México, en Guerrero. Justamente cuando agarraron a la Barbie, que era un agente de los Beltrán, fue cuando se nos vino para arriba la crisis en Acapulco, que sigue ahí muy activa, ¿no? Y Morelos, ¿no? Y esta multiplicación de cárteles se da al mismo tiempo con el surgimiento de las policías comunitarias. ¿Cómo ves esta relación entre cárteles y policías comunitarias? ¿Puede ser algo bueno o está destinado? Mira, la existencia de policías comunitarias es algo que está sancionado por la ley. Pueden existir, sí, y es legítimo y surgen por una aspiración legítima de la gente en zonas muy poco controladas, digamos, con poca presencia del Estado, de la autoridad para protegerse. Sí, sí, ¿no? suplen a la autoridad, ¿no? Exacto. Y sobre todo en Michoacán y en Guerrero hay una actividad muy fuerte de organizaciones como los templarios que están extorsionando a productores, por ejemplo, de limón o de aguacate. Estas organizaciones aparecen para defender a estas productores, pero luego los cárteles, en este caso los caballeros templarios, ven la oportunidad, o Cártel Jalisco Nueva Generación, para utilizar la fachada de policía comunitaria para ellos operar bajo esa fachada y ser menos proclives a ser agredidos por la autoridad. Ahora, ¿no? México era un país donde estaba prohibido poseer armas. Y en los últimos 10 años, la cantidad de armas que hay en este país, tú sabrás mucho más que yo los números, pero ya no es ese país donde la gente no tenía armas. Y las policías comunitarias multiplican ahora el asunto. Sí, bueno, México, aunque tiene esta prohibición formal, de hecho, pues hay una gran importación de armas de Estados Unidos desde hace tiempo, y obviamente la guerra que se ha registrado entre organizaciones criminales ha aumentado esa importación de armas, ¿no? Y sí, efectivamente, pues eso es trágico, pero no creo yo en estas soluciones fáciles de que tratando de frenar esa importación va a desaparecer la violencia. Nosotros podríamos proveernos de armas de muchas partes, no solamente de Estados Unidos. Pues yo creo que por ahí no va la solución, ¿eh? Déjame mencionar otras cosas que afirmas en tu reporte en la revista Nexos del mes de julio del 2013. En la Ciudad de México, las ejecuciones registradas en el primer semestre de la administración de Miguel Ángel Mancera fueron 43% superiores a las observadas durante el último semestre de Marcelo Ebrard. 43%. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Pues yo creo que ahí hubo una desarticulación con el cambio de gobierno y con el cambio de jefaturas, digamos, de las policías, de la Procuraduría, etcétera. Pudo haber ahí habido pues desarticulación, quizás también se evaporaron algunos acuerdos y pactos que había entre la autoridad y los criminales, porque siempre existen algún tipo de acuerdos. Por ejemplo, el gobierno a veces logra que las organizaciones solamente operen en una zona bajo cierto tipo de condiciones, etcétera. Y una vez que se muda una autoridad, pues y llega otra, hay una gran oportunidad para expandirse o para negociar un nuevo acuerdo que quizás sea más benéfico para la organización criminal. No lo sabemos. La cosa es que sí se registra este aumento y sobre todo en 3 delegaciones, ¿no? Que son Iztapalapa, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Y en estas sí ves una muy preocupante tendencia a la alza en los últimos meses, ¿no? Es pasmoso, 43%. El asunto de los muchachos que desaparecen en el bar Hebet, que ahora sabemos, o casi estamos ciertos, fíjate cómo hay que hacer con la información que sale en los periódicos, casi estamos ciertos que sí hay una conexión con el narcomenudeo y hay una guerra territorial. Es un síntoma de esta nueva distribución de poderes en el DF, de los cárteles que está haciendo escalar la violencia, ¿cierto? El asunto de los muchachos que desaparecen en el bar Hebet, que ahora sabemos, o casi estamos ciertos, fíjate cómo hay que hacer con la información que sale en los periódicos, casi estamos ciertos que sí hay una conexión con el narcomenudeo y hay una guerra territorial. Es un
es un síntoma de esta nueva distribución de poderes en el DF, de los cárteles que está haciendo escalar la violencia, ¿cierto? Sí, es un mal signo que nos dice que cosas que no pasaban aquí o que estaban, digamos, prohibidas por la autoridad, Sí. ahora ya los criminales pues se sienten con la capacidad de hacerlas. Eso quiere decir también que ellos calculan un bajo costo de esa acción, lo cual también es preocupante. Y hasta ahorita, bueno, por la información que tenemos, todavía no dan ni con los muchachos, ni con quienes cometieron el crimen. Ya dieron con el asesino de Horacio Vite, creo, de alguno de los que trabajaron para su ejecución, que fue el asesinado en la Condesa, que después viene el evento del Heavens, ¿no? Son, pues sí, son signos, son incidentes que nos dicen que pues, la Ciudad de México no está exenta de empezar a registrar eventos como los que solamente pensábamos que se registraban en Juárez o en Tijuana o en Acapulco o en Monterrey. Aquí también puede pasar y más vale que la autoridad se ponga las pilas, refuerce el control. Era un control por cuadrantes el que teníamos en la administración anterior, muy, muy estricto y bueno, pues hay que, yo creo que aquí por la magnitud de la ciudad, por la magnitud de las zonas marginadas, los problemas de las pandillas que tenemos aquí, potencialmente la cosa se podría poner muy fea. Entonces, más vale que ahorita, con estos primeros avisos, rápidamente se retome el control, ¿no? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Yo creo que muchas cosas, Sabina, sobre todo denunciar. Es muy importante. Para eso, obviamente, hay que tener confianza en la autoridad. Creo que la policía del DF, sin que sean unos santos, es una policía tan grande que es muy difícil de infiltrarla masivamente como otras policías del país. Y es una policía que también ha registrado unos trabajos muy fuertes de depuración policial en los últimos años. Entonces, creo que es una, digamos, en términos generales, es una policía sana, en la que puede tenerse confianza y se puede denunciar. Entonces, denunciar. ¿No? Denunciar cualquier actividad ilícita que uno observe. Sí, casas de seguridad, ahí rondines nocturnos raros, obviamente eventos de violencia, En la tipos calle, que lleven armas. Eso es fundamental, ¿eh? ¿Algo más que debemos delatar? Pues mira, quizás acá en los medios, pues es también bien importante que estemos denunciando esto, ¿no? Digo, estamos hablando de violencia, Sabina, no es de que nos pongamos ahora a hacer denuncias ahí caprichosas sobre cuestiones triviales de la moda o digamos, o sea, el tema es un tema central para el país. Así es. Entonces, los que dicen que no armemos alaraca con la violencia, pues, señores, la violencia es donde se juega la vida o no de un ciudadano mexicano, no, es la cuestión fundamental. Sin violencia, todo lo demás, el tejido social de la convivencia social, se descompone. Déjame ¿no? hacer una metáfora, escuchándote se me ocurre, es como si en la casa vecina empieza el fuego y tú cierras fuerte las ventanas y pones el radio fuerte porque es el fuego de ellos y no te quieres distraer. El fuego va a llegar a tu casa. Exactamente. No podemos meter la basura abajo de la alfombra y pensar que la casa está limpia, ¿no? Dices en tu reporte, en Sonora, en donde la violencia había sido relativamente moderada, las ejecuciones aumentaron 45%. Sí, es este fenómeno que te comentaba de la bronca que traen Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación con este grupo de los Garibay. Sí, es preocupante. También Cancún, un centro turístico importante, está registrando aumentos de violencia. Imagínate, ahí, si no cuidamos eso, puede afectar todo el flujo turístico a la Riviera Maya. Imagínate ahí las pérdidas potenciales. Pues ahí hay que también ser muy cuidadosos de que esto no crezca, ¿no? Aparte del manejo de la información, ¿el gobierno ha cambiado la estrategia de guerra contra el crimen? Yo creo que ahora sabemos más de cómo operan. Hemos cometido también muchos errores las autoridades y están aprendiendo de esos errores. El asunto es transmitir este conocimiento a los otros niveles de gobierno, a los estados, a los municipios, ¿no? Los mejores alcaldes, yo conozco alcaldes que andan preguntando
cómo enfrentan este problema, que se sientan en seminarios, que escuchan a los expertos, que se arremangan la camisa y están con el jefe de la policía cada 3 horas viendo cómo están las cosas y se meten. Y hay otros gobernantes, Sabina, que pensaron que gobernar era inaugurar hospitales y bonitos restaurantes y un puente, y cuando les hablan de una masacre, esos no son temas para ellos, inmediatamente delegan, se quieren como desentender del asunto, y ahí sí, pues ahí sí las cosas se les van a poner más feas, porque hay que tomar esto, hay que entrarle derecho, y ni modo, son temas desagradables, pero es el México de hoy y es un tema fundamental y tienes que entrarle con todo, ¿no? Cuando dices hay gobernadores, ¿qué nombres? No, bueno, pues... Denuncian. No, lo digo en serio. ¿Con quién sientes tú qué gobernadores sientes que están haciendo un buen trabajo, que están haciendo algo para aplacar esta violencia? Empecemos por los positivos. No me gusta hacer nunca alusiones personales, pero sí, mira, de hecho, gobernadores que empezaron bien, luego mejoran, y gobernadores que empezaron muy bien, luego se descomponen. Entonces tampoco es algo como estos son los buenos y los malos, es algo como muy dinámico, pero los que no le querían entrar, ahora van a tener que entrar porque la gente se los está exigiendo, ¿eh? Y ya les hablan muy rudo, algunos sectores de la gente, los empresarios, los sindicatos, la gente que se ve afectada les habla con una voz muy severa a los gobernantes. Ya no es como antes que andaba todo el mundo agachado, etcétera, ¿no? Sí. Y ellos están empezando a sentir eso y aparte sienten que hay un gran costo electoral en no cuidar un asunto central, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cómo terminar esta guerra nuestra de cada día que no cesa? Mira, es una guerra donde se cometieron errores que nos van a costar muchos costos, son durante mucho tiempo, es algo que vamos a sufrir todavía un buen rato, que va a requerir de mucho esfuerzo, tanto en términos de dinero como de recursos humanos, de un esfuerzo humano. Vamos a tener que trabajar en esto un buen rato porque, mira, la violencia se comporta como las epidemias sanitarias. Si tú dejas que crezcan más allá de ciertos umbrales, más allá de ciertos límites, se te vuelve algo completamente fuera de control y entonces tienes que gastar mucho dinero, tienes que meter a mucha gente con programas sociales, capacitar policías, etcétera, para que las cosas se arreglen. La nota positiva de esto es que ya aprendimos, ¿no? Amargamente. Ya pasamos ese umbral, esa es la nota positiva. Generamos 10 crisis de violencia en 10 ciudades, tenemos... Por favor, ya hay que cuidar lo siguiente. No permitamos que se generen más. Son 10 crisis de violencia en 10 ciudades. Es lo que tenemos en este país. Así es. Ajá. Chihuahua, Ciudad Juárez, que aunque está controlada todavía no hemos llegado a los niveles que estábamos en 2007. Sí. Acapulco, Torreón, Monterrey, Mazatlán, Culiacán, Veracruz, pues Guadalajara, no sé si ya la dije, básicamente son esas 10 y existe la posibilidad, si no cuidamos las cosas, que nos vayan a surgir otras, pues imagínate, ¿no? En un lugar como Cancún, en un lugar como Hermosillo, pues hay que cuidar muchísimo esto. Esas 10 allí ya se desató la epidemia, como exactamente. La fase... Tenemos niveles de violencia mucho más altos que los que teníamos en 2007 o en 2008, dependiendo de cuándo inició la epidemia. Y aunque en algunos casos, como el caso de Monterrey, registran ahorita bajas en la violencia, están todavía muy, muy lejos de cómo estaba la violencia años atrás, ¿no? Entonces todavía les falta un buen rato para pacificar, digamos, esas zonas, ¿no? Cuando dices muchos años, supongo, para pacificar estas 10 ciudades, ¿cuántos años estamos hablando? Bueno, a veces, mira, depende, sí, Sabina. No. Mira. Eduardo, tú eres tan tranquilo que si ahorita me dices, bueno, 70, 80 años, no me sorprendería, pero... Mira, es que mira, si tú tienes un lugar como Michoacán, como Guerrero, donde la sociedad está atrás de los criminales, eso es muy fuerte decirlo, pero hay organizaciones criminales que gozan del respaldo social, que tienen informantes aquí y allá,
que tienen, con ellos están las pandillas de jóvenes, etcétera, y tienen toda una base social, digamos, ahí nos puede llevar 4 o 6 años si le metemos ganas, si le echamos ganas y trabajamos con programas de prevención social, etcétera. En otros lugares, Sabina, donde ya tenemos una buena policía municipal o estatal, como el caso de Toluca, Guadalajara o Monterrey, y en donde no hay esta base social tan sólida del crimen, donde más bien la gente los rechaza, les tiene miedo, no están vinculados orgánicamente con ellos, ahí la cosa puede mejorar. Si nos ponemos las pilas, nos puede mejorar entre 1 año y 2 años. ¿No? Descríbeme ponernos las pilas. Mencionaste programas sociales. Sí, yo cuando, mira, ponerse las pilas son gobernantes que están proactivamente en el tema, que no le tienen miedo a entrarle al asunto, que hablan de él con franqueza y que están informándose y contratando gente capaz y calificada para diseñar los programas, para entrenar a sus policías, etcétera, ¿no? Porque hay varias acciones que vienen con el aplacamiento de la pacificación de los territorios. Una, me imagino que te estás refiriendo a esto de tener policías muy efectivas. Sí, eso es central, porque esa es tu capacidad institucional, ¿no? Hasta donde entiendo esto tiene que ver con capturar criminales, tiene que ver también con prevenir, ¿no? Que puedas llamar y acá hay un problema y llegue la policía y te salve, ¿no? Que es un lujo civilizatorio que no se da en todo nuestro país. ¿Qué más? Mira, los elementos me imagino. Son, yo diría, 4 grandes elementos para reducir el crimen. Tienes la disuasión policial, o sea, intervenciones policiales en donde te concentras en una organización y le dices a las demás, ojo, yo tengo la capacidad para destruir una organización criminal. Entonces, si realmente concentro mis esfuerzos, puedo destruirlos a cualquiera de ustedes. Entonces, bájenle, no estén matando, ni extorsionando, ni secuestrando, porque entonces puedo yo sacarlas del mercado criminal, digamos, ¿no? Luego tienes todo el sistema carcelario de adaptación social puede ser también muy útil para bajar la incidencia delictiva si realmente se vuelve un instrumento de reinserción social y no una mera cuestión de recluir ahí a gente y que salgan más violentos que cuando entraron, ¿no? 2. El tercero es la prevención social, que son programas, lo que ahorita está llevando Campa, me parece que es algo muy promisorio, que son programas sociales para, digamos, vincularte con los jóvenes que pueden ser reclutados por los criminales y darles un cauce de desarrollo personal, profesional, alejado del asunto criminal. Y finalmente está algo que se llama prevención situacional. Y eso quiere decir que haciendo pequeños cambios en cómo funcionan las cosas en una ciudad, puedes bajar mucho el crimen, ¿no? Los horarios de las escuelas, de los negocios, que una calle a ciertas horas ya no obstruir el paso en una calle, que si te asaltan en la carretera, entonces haya ciertos horarios para que un grupo de vehículos marchen en caravana sobre una carretera para evitar que los vayan a secuestrar. Ese tipo de cosas se llama prevención situacional y puede ser de mucha ayuda para bajar el crimen también. Ahora, ¿qué tal lo está haciendo el gobierno federal? ¿Qué tal lo está haciendo el gobierno federal? Mira, nosotros tenemos 3 grandes experiencias de éxito, digamos, relativo en México para bajar la violencia. Tenemos el caso de Tijuana, en donde básicamente lo que hizo el gobierno fue capacitar y depurar a sus policías, vincularlos con la gente, que la gente tuviera confianza y de empezar a denunciar. ¿Esto a partir de qué año? Esto fue más o menos como en 2008, 2009, 2010, ¿no? Y Tijuana logró controlar rápidamente su crisis de violencia. El segundo caso es el de Ciudad Juárez. Ahí, pues la experiencia es que la presencia de la Policía Federal no logra, ni del Ejército logra apaciguar el asunto. Viene un derrame masivo de recursos federales.
5,000 millones de pesos en 2 años, 2010 y 2011, y eso junto con otros trabajos de depuración policial logra también bajar esto, pero tardíamente y a un alto costo presupuestal. Y el tercer caso es un caso pues muy polémico, que es el de Veracruz, en donde entra la Marina de México al puerto de Veracruz, toma el mando del operativo y empieza a haber un arresto masivo y abatimiento en algunos casos de algunas autoridades policiales municipales que colaboraban activamente con los criminales, y además se les da entrada, de alguna manera, a grupos adversarios a los Zetas a que vayan y ataquen a los Zetas en su territorio, y entonces esa combinación de cosas logra aplacar también la violencia en Veracruz. Nos hablas de 3 ciudades de... 3 modelos, digamos, 3 de cómo, modelos exacto, de más éxito. o menos exitosos. ¿Y ¿no? cuál está aplicando este gobierno o está haciendo diferenciando mucho sus estrategias según la situación? Yo lo que veo ahorita, por lo que se ha descrito del nuevo Programa Nacional de Prevención, es más por, digamos, un modelo como el de Tijuana. Como el de Tijuana. Sí, trabajar más con recursos locales, ¿no? Porque aparte no hay mucho dinero, ¿no? Solamente el programa tiene 2,500 millones de pesos, la mitad de lo que se invirtió en Juárez en 2 años, digamos, para todo el país. Para todo el país. Entonces yo creo que más la mitad de lo que se invirtió en Tijuana es para todo Juárez, el país. En Juárez, para todo el país. Es para todo el país durante este año, okay. ¿no? Entonces, y es para invertirlo en más de 30 ciudades, ¿no? Demarcaciones, como le llama el gobierno. Entonces, tenemos poco dinero. Yo creo que aquí hay que aprovechar experiencias, echar a andar lógicas que ya probaron ser exitosas, digamos, métodos exitosos de prevención, muy de la mano de los alcaldes y de los gobernadores, ¿no? ¿Y no se te antoja que lejos de desaparecer la guerra de nuestra información consciente, aparezca más claramente la cooperación que los ciudadanos tenemos que tener con la autoridad y la autoridad con nosotros para desaparecer realmente esta guerra? Porque lo otro es como un pensamiento mágico, ¿no? Si no hablamos de ella, ¿hay menos? El cambio tiene que ser en el mensaje justamente que tienen que dar los medios, ¿no? Yo creo que en lugar de tomar esta parte como de alarma, etcétera, que en algunos casos está muy justificada, también sería como mensajes como preventivos y de orientar a la población qué hacer, qué no hacer, quiénes son, dónde operan, cómo operan, para que la población también tenga información útil para tomar sus propias medidas de protección personal y familiar, ¿no? O de la propia comunidad. Entonces yo creo que ahí... O de cooperación, ¿no? De articulación de la sociedad entre sí. Exacto. Yo creo que ahí apenas los periodistas están aprendiéndole del tema y ahora de cómo prevenirlo, y yo creo que es un aprendizaje que todavía nos va a llevar un rato, Sabina. Eduardo, muchas gracias. Encantado. Hasta la próxima. Claro que sí.